Muy buenas, queridos suscriptores. A pesar de que de un tiempo a esta parte las noticias giran alrededor de la tensión entre Rusia y China con Occidente, lo cierto es que en otras potencias del mundo, el conflicto es más bien interno. Es ahí donde entra a tallar países como Francia, y es que la administración Macron parece que no va a tener otra salida que intentar sortear la división que para muchos ya empezó a desencadenar una guerra civil en el país galo. Antes de ver la solicitud que han pedido altos elementos militares de Francia a Emmanuel Macron y cómo Occidente no habla de esto, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. En Francia le piden a Emmanuel Macron que reaccione ante el desmoronamiento del país galo. Así, se recoge en una carta firmada por 20 generales retirados y más de 1000 oficiales del ejército, publicada en el semanario conservador Valeurs Actuels, el pasado 21 de abril. En la misiva, los exuniformados, que todavía pueden utilizar su carné militar, advierten del peligro de guerra civil en Francia, aduciendo las razones que están llevando a la desintegración del país. El documento advierte el riesgo de guerra civil que podría llevar a sus camaradas en activo a una intervención para defender los valores de la civilización francesa, entre ellas el separatismo islamista, que aísla a ciertas parcelas de la nación para transferirlas a territorios sometidos a dogmas contrarios a nuestra constitución. En esos territorios, las banlieues o barrios con mayoría musulmana denuncian también a las hordas que atacan a diario a las fuerzas de seguridad. Los firmantes denuncian también el intento de crear odio entre comunidades a través de postulados del antirracismo y lamentan que las fuerzas de seguridad sean utilizadas como cabeza de turco contra los chalecos amarillos, ciudadanos que manifiestan su desesperación. El comunicado pasó desapercibido varios días y solo algunos representantes de la izquierda denunciaron el silencio del gobierno. Bien es cierto que el país entero estaba en esas horas en un estado diferente por el enésimo atentado salvaje, obra de un islamista radical que terminó con la vida de un policía cerca de París. Los militares retirados agitan así también la campaña para las elecciones presidenciales que se celebrarán solo dentro de un año, anunciando que estaban dispuestos a apoyar a los políticos que tomen en cuenta la protección de la nación. Y como no podía ser de otro modo, la primera en responder al llamamiento fue la jefa de la reagrupación nacional, Marine Le Pen, la más que probable rival de Emmanuel Macron en la segunda vuelta final de los comicios del 2022. Como ciudadana y como mujer política, dijo Le Pen, suscribo sus análisis y comparto su aflicción. Les invito a unirse a nosotros para tomar parte de la batalla de Francia. Otro representante del populismo de derecha, el soberanista Dupont-Aignan, juzgó la carta de excelente y muy moderada. En ese combate político no podía faltar la intervención del líder de la Francia insumisa y, por el momento, principal candidato de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien denunció que militares amenacen explícitamente a la República con un golpe militar justo cuando se cumple el 60 aniversario del intento del putsch contra de Gaulle en Argels. Sus detractores subrayan que Mélenchon escribió en pocas horas 15 tweets sobre la misiva y solo uno sobre el fallecimiento de esa mujer policía. Los mismos argumentaban que el escándalo magnificado por la extrema izquierda obedecía al interés de ocultar la conmoción por el nuevo atentado islamista. En definitiva, para ocultar la polémica habitual sobre una parte de la izquierda acusados de hacer el juego a los representantes políticos del Islam radical, Mélenchon escribió que la Constitución prohíbe los llamamientos de la insurrección, pero las hemerotecas le recordaron que él mismo ha justificado la insurrección como un derecho e, incluso, como un deber, tal y como proclamaba la Constitución Revolucionaria de 1793. La ministra de los Ejércitos, Florence Parly, rompió su silencio 6 días más tarde, arremetiendo contra Le Pen, a la que acusó de insultar la misión de los militares por querer politizarlos. La responsable de la defensa francesa consideró inaceptable la carta de los militares jubilados y aseguró que no representan más que a ellos mismos. Por supuesto, anunció sanciones.
la polvoreda levantada por las reacciones políticas y de los medios de comunicación multiplicaron por 3 el número de firmantes del documento. Es un ejemplo de que, si bien algunos pueden hablar del ruido de lo que sucede en el país, el descontento por la situación que vive Francia puede explotar en diferentes sectores y en cualquier momento. Entre los signatarios del documento figuran, como era de suponer, militares que se hicieron conocidos en el pasado por su apoyo a la derecha más radical. El caso más conocido es el del otrora jefe de la Legión extranjera, Christian Piquemal, retirado en el 2000, que fue expulsado del ejército por haber participado en el 2006 de una manifestación contra la inmigración masiva en la ciudad de Calais. Pero el contenido del documento no solo recoge la preocupación de los sectores más conservadores de la sociedad francesa, la denuncia del multiculturalismo que favorece el separatismo islamista, el racismo de algunas organizaciones supuestamente antirracistas, la denuncia de los movimientos indigenistas y anticolonialistas importados desde Estados Unidos provienen también de una parte de la izquierda política e intelectual que desde hace años lucha por mantener los cimientos de la República y en especial la pervivencia del laicismo. En medio de la batalla cultural entre las dos Francias, se encuentra la ambigüedad del macronismo, globalista y partidario de deconstruir la historia de Francia, imitador de modas provenientes de las universidades norteamericanas, despreciativo a veces con las deplorables locales, representados por los chalecos amarillos, y negador de la existencia de una cultura francesa, según las propias palabras del presidente. El llamamiento de los militares retirados es un síntoma añadido a la crisis que la sociedad francesa vivía ya antes de que las dificultades creadas por la crisis sanitaria exacerbaran aún más la fractura que, también desde el exterior, algunos se empeñan en fomentar contra el modelo de convivencia tradicional francés. La salida de este panorama, para muchos, será muy dolorosa para Francia, y esto podría también arrastrar la economía de la Unión Europea y otras entidades de diferente índole como la OTAN. Y es que en momentos en que Estados Unidos y sus aliados deberían estar más unidos que nunca, estas divisiones internas son un punto que administraciones como la de Vladimir Putin pueden aprovechar muy bien. ¿Qué opinas tú? ¿Podrá el panorama actual terminar en esa guerra civil que muchos auguran? ¿Qué estrategia aplicará Occidente? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.